del verbo y precedió la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano el Señor ahora quiere que te levantes. Ricardo Claure. No, levántate ahora. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor. Llora conmigo, con todo tu corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Tú eres Dios de Israel. Tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero entregarte todo mi ser, porque sé que tu palabra solamente puede ser entendida si la discernimos en el Espíritu. De otra manera, quedamos en oscuridad, quedamos en tinieblas, y se manifiesta que la palabra no penetró, no entró, Señor. Gracias te doy, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres digno de adoración. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te glorificamos, Padre, porque tú eres Rey de mi vida. Guíame ahora, hazme conocer tu palabra, hazme entender, Señor. Ayúdame a prepararme,
Ayúdame, Señor, a fortalecerme en la fe, para que mi fe no me falte cuando seamos zarandeados como trigo, Señor. Cuando nuestra fe sea probada como el oro, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si el oro se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe, Señor. Por eso, Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te glorificamos, Señor. Gracias, Rey bueno. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay mucho que compartir en este día. Y le ruego que primeramente leamos 2 versos bíblicos, que son justamente pivotes de todos aquellos que vamos a ver y vamos a recordar el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 11 y verso 23 y 24, inclusive el verso 25. Y dice la Escritura: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 23 al 25 dice: entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Ahora otro pasaje, que es otro de los pivotes que nosotros debemos recordar. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20 al verso 23, la Escritura dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, dice la Escritura. Amén. Pueden tomar asiento. Hace algunas semanas atrás habíamos denunciado públicamente las intenciones de Jezabel, la gran Babilonia, en el aspecto espiritual, en relación a esa ley de asociaciones religiosas y antidiscriminatoria, como se la llama. Habíamos hablado claramente que es una nueva Inquisición, analizando párrafo por párrafo, línea por línea, de todos aquellos detalles que manifiesta esa ley inmunda, como nosotros le llamamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me dijeron, y es más, me corroboraron de que esa ley no iba, de que esa ley había tenido muchos problemas, y que de alguna forma todavía teníamos algún tiempo para poder trabajar. Si bien yo exigía algo escrito, algo determinado para que pudiera corroborarse aquello, pero nunca se trajo nada, y por tanto comprendía que aquello que ya estaba escrito y es un proyecto de ley estaba en camino, y como lo habíamos manifestado antes, el rodillo estaba puesto. Y hace pocos días atrás, en el periódico El País, sale un anuncio de prensa que voy a leer
en su totalidad. Dice, comenzó concertación sobre proyecto de ley de asociaciones religiosas. La Paz, 17 de julio, agencia de noticias Fides, recordemos que es una agencia de noticias romana. Y dice, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y la Dirección General de Culto, junto a las organizaciones religiosas, iniciaron el proceso de concertación del proyecto de ley de asociaciones religiosas, el mismo que sería considerado en la próxima legislatura en esta instancia parlamentaria. Este martes, los representantes de las organizaciones religiosas legalmente establecidas en el país presentaron sus propuestas y observaciones para modificar algunos artículos del proyecto de ley aprobado en grande por la Cámara de Senadores. Ahí hablan de algunos artículos. Para nosotros, todos esos artículos son una inmundicia inquisidora. Es una nueva inquisición. Pero sin embargo, solamente algunos. Y seguramente los testigos de Jehová que están por ahí dicen, no, que la sangre y que las transfusiones y algunas otras tonterías que seguramente también por detrás deben estar algunos otros. Pero ahí vemos que son algunos. Y simplemente la persecución está puesta, está determinada por parte de Jezabel. Recordemos que cuando Jezabel determinó la persecución y le envió el mensaje a Elías, sobrevino viento y Dios no estaba en el viento, terremoto y Dios no estaba en el terremoto, y fuego y no, Dios no estaba en el fuego. Y hubo luego un tiempo silvo y apacible, dice la Escritura. Y esto ha ocurrido también hace algunas semanas. Aunque me decían de que no sale, yo creo que tal vez porque quieren engañarse, quieren de alguna manera pensar que no ocurre nada y que todavía tenemos una vida feliz y contenta. Aleluya, gloria a Dios. Pero sin embargo las cosas están dadas. Aquí manifiesta que el proyecto de ley ha sido aprobado en grande por la Cámara de Senadores. Dicho proyecto consta de 6 títulos, dice, y 34 artículos, 2 disposiciones transitorias y una derogatoria, en las que normará el funcionamiento de las asociaciones religiosas establecidas en el país. El contenido de este proyecto se refleja en las disposiciones generales, libertades, derechos, deberes y prohibiciones, discriminación, entre paréntesis, no discriminación, la personalidad jurídica, reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, las infracciones, sanciones y revocatoria de la personalidad jurídica, infracciones, procedimiento y sanciones, además de la revocación y extinción de la personalidad jurídica, salud y educación, asociaciones religiosas y salud, asociaciones religiosas y educación, disposiciones transitorias y finalmente las disposiciones abrogatorias, que dice que se abroga toda ley anterior que vaya en contra de esta nueva ley. Y dice, este proyecto de ley que surgió a propuesta del senador pandino Felipe Saucedo Gutiérrez, MNR, este parlamentario que pretende justamente aprobar en la Cámara de Senadores antes de que concluya la legislatura 2001-2002, y se espera que la Cámara de Diputados pueda considerarla antes de que concluya la última legislatura de este periodo gubernamental. Dicha norma está casi totalmente consensuada y los impulsores del mismo consideran que en la próxima semana, es decir, esta que acaba de pasar, se hará la última revisión para que se pueda presentar el informe definitivo al plenario de la Cámara de Senadores para que concluya su consideración en la última fase, el detalle. Debo hacer mención de que hubo una reunión en el mini hemiciclo de la Cámara de Diputados en relación a esta ley. Hubieron severas objeciones y ante semejantes objeciones dijeron que la ley no iba y que verdaderamente, conforme le habían dicho a este señor que se había metido en problemas, pero el rodillo se maneja por debajo de una manera astuta, como opera la gran Babilonia que cabalga el poder político. Y por supuesto, esto sigue adelante. Les importó, simplemente llamaron allí a todas esas personas solamente como pantalla para darle título de, entre comillas, legalidad.
Pero la inmundicia que mueve esta ley sigue caminando por debajo. ¿Me escucharon? Es la realidad. Dice acá: a esta reunión asistieron la directora general de culto, dependiente de la Cancillería, Carmiña Balda, el asesor de la Cancillería, Álvaro González, el representante de los Testigos de Jehová, Miguel Medrano, el representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Remberto Sarsuri. Asimismo concurrieron el representante de la Iglesia Fe Judía, René Doflauer, la representante de la comunidad Bahá'í, Teresa Méndez, y los asesores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, Roberto Lama, y del Comité de Industria, Comercio y Turismo, Jorge García. De tal manera de que las cosas continúan y siguen. El tiempo es breve. Se habla de la próxima legislatura. Estamos hablando de todo aquello que puede venir después del 6 de agosto. Algunos meses. De tal manera que nosotros simplemente debemos supeditarnos a aquello que está en la palabra y vivir conforme a la fe que nos ha sido dada. Este individuo que manifiesta que castigos eternos, castigos que no existen, en fin, por supuesto que no es un hombre de la fe. Es un hombre que seguramente se llama cristiano, pero seguramente nunca ha leído la Biblia. Y por ello no conoce lo que es el cielo y lo que es el infierno. No conoce lo que es el fuego eterno, la gejena de fuego que es la muerte segunda. Y por lo tanto también no conoce lo que es la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. Y por ello, ¿qué podemos pretender de un impío? Nada. ¿Me escucharon? Nada. Es un hombre que de alguna manera ha conseguido un escaño parlamentario. Pero ya lo quiero ver después, porque lo que está haciendo justamente ha de recibir justo juicio de Dios sobre él y sobre todos los suyos. Y lo proclamamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Si no se arrepiente, si no cambia a tiempo, sobreviene destrucción sobre él y sobre todos los que lo rodean, porque el Dios del cielo ha de derramar justo juicio como está determinado. Y por ello nosotros simplemente clamamos misericordia, para que el Señor tenga misericordia de este individuo que justamente es el gestor. Y por supuesto, él es la pantalla. Detrás está la mujer vestida de púrpura y de escarlata, la gran Babilonia, que justamente está queriendo cortar, y nosotros somos el blanco. ¿Me escucharon? Porque justamente nosotros estamos en contra del ecumenismo. Nosotros somos un escollo en relación a todos sus planes romanos de ecumenismo aquí en Bolivia, y por tanto están dispuestos a exterminarnos. Y para poder legalizar el exterminio están sacando esta ley inmunda, repito, esta ley inmunda. Pero nosotros no podemos hacer nada. No tenemos siquiera relación con el poder político, porque es lo que justamente Jesús nos enseñó: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Nos supeditamos a la palabra, porque Él nos dio el ejemplo. Jesús no estaba del brazo de Herodes. Jesús no estaba del brazo de Pilatos, como anda la iglesia romana, con todos sus hombres vestidos de negro, que por supuesto tienen su origen en la Babilonia antigua, y el otro que ahora aparece vestido de escarlata. No, Jesús no nos enseñó aquello, y simplemente nos supeditamos a aquello que está escrito. Evangelio de Juan, capítulo 16. De cierto os digo, dice el verso 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esos son los dolores de parto. Estamos entrando al final de los dolores de parto. ¿Me escucharon? Es el final de los dolores de parto. Aquellos que no resistan los dolores de parto se perderán. Se perderán. No en vano el profeta Zacarías nos habla
que las 2/3 partes de las ovejas se perderán, y la 1/3 parte será probada como el oro, como nos enseña la Escritura. Aquí hay muchos ahora, gloria a Dios, aleluya, cantan, danzan, bailan, pero ¿cuántos verdaderamente están fundamentados en la fe? ¿Cuántos están fundamentados en la palabra? Hay muchos que ni siquiera saben leer la palabra. Hay muchos que ni siquiera saben encontrar las citas bíblicas. No se preocupan de leer las Escrituras. Y están en esa condición penosa. Pero de una manera u otra, el Señor sabe quiénes son aquellos que son de Él, que son parte de Él. Estamos viviendo finales dolores de parto. Dolores finales de parto. Por eso dice el verso 21, en relación a lo que sobrevendría, aquello que manifestaría el fin de los dolores de parto, en que el mundo se alegraría y nosotros lloraríamos y lamentaríamos, estaríamos tristes. Eso es justamente el fin de los dolores de parto. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Y es justamente angustia lo que viene. Ya desde ahora, sabiendo todo lo que están preparando para hacernos, como está profetizado, la mujer clama en la angustia del alumbramiento, con dolores de parto, como nos enseña la gran señal, la profecía de la gran señal de la mujer con dolores de parto de Apocalipsis 12. He ahí los dolores. Pero una vez que se produzca el nacimiento de ese hijo varón, creado ya no a la imagen de Adán, sino creado a la nueva imagen de Jesucristo, cuerpo glorificado, plenitud total en nuestras vidas, dice la Escritura que habrá gozo de que haya nacido un hombre, ese varón perfecto, el cuerpo de Cristo, ese varón perfecto que será arrebatado para Dios y para su trono, que es justamente lo que nosotros esperamos. Nosotros ahora tenemos tristeza, dice la Escritura, y es real. Tenemos dolores de parto, pero el Señor nos hace saber que después del fin de esos dolores de parto, lo volveremos a ver cuando el Hijo varón sea arrebatado para Dios y para su trono. Por eso dice la Escritura, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia del Rey del universo, del Rey de reyes y Señor de señores, en las nubes, glorificando y exaltándolo, en la parusía. Y por supuesto, mientras todo esto se está cumpliendo, y por supuesto vemos ya la persecución, espíritus de persecución que se ha traído el vestido de escarlata, aquel que forma parte de la gran Babilonia, nos damos cuenta que la palabra se va cumpliendo. Cuando el Señor Jesús claramente nos dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 18 al verso 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esta palabra tiene que cumplirse. ¿Me escucharon? El mundo ha de aborrecernos, y no solamente aquellos que se congregan aquí, porque tengo entendido de que hay muchos pastores fieles dentro de la obra cristiana en Bolivia, que ya se han apartado de las instituciones unidas evangélicas
de cada ciudad y han hablado a su pueblo que de ninguna manera tengan relación con esas instituciones evangélicas unidas, porque están metidas en ecumenismo y han pactado con Roma. Y eso verdaderamente es causa de gozo, porque sabemos que no solamente somos nosotros, sino también hay siervos fieles, siervos verdaderos. Están fuera de esas instituciones malignas, esas instituciones engañadoras que quieren mostrarse al mundo como si fueran el cuerpo de Cristo. Les repito claramente, el cuerpo de Cristo no es una institución fundada por hombres, inclusive hombres que ni siquiera tienen rebaño, ni siquiera tienen ovejas, ni siquiera tienen congregación, y solamente por el título que consiguieron en un seminario, en un instituto, en alguna universidad, ostentan el título de pastor. Quiero hacerles recuerdo a esos individuos, fariseos hipócritas, los modernos fariseos, que el Señor mismo es el que levanta pastores, el Señor mismo es el que levanta evangelistas, el Señor mismo es el que levanta apóstoles, profetas y maestros. Y ni el instituto, ni la universidad, ni el seminario levanta pastores. Y todos esos ligados ya a Roma, ligados justamente al nuevo inquisidor actual, que es justamente el que maneja desde Roma, desde el Vaticano, en el palacio inquisitorial, que hoy recibe el nombre falso de Congregación de la Defensa de la Doctrina de la Fe, donde durante siglos ha operado la Inquisición. Pues justamente al pactar con Roma, con la careta de ayuda social, todos estos evangélicos romanos justamente manifiestan que están ligados al alemán. Y para nosotros no son pastores, para nosotros todo ecuménico, y los mismos, y el mismo ecumenismo está representado en la Biblia por fuerzas espirituales demoníacas, que son los perros, son los mutiladores del cuerpo. El ecumenismo es mutilar el cuerpo, porque miles son engañados. El ecumenismo es mutilar el cuerpo de Cristo. Y por eso la Biblia nos enseña y nos dice: guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Nosotros simplemente anunciamos lo que está escrito. Y debo hacerles recuerdo a tus ecuménicos que los perros no entrarán a la Jerusalén celestial. No van a entrar a la Jerusalén celestial, porque así como los idólatras, los hechiceros, los ecuménicos mutiladores del cuerpo no van a entrar a la Jerusalén celestial. Esto es palabra dura. Y dicen: este individuo, refiriéndose a mi persona, solito está luchando ahí contra el mundo. Ellos mismos lo dicen. Sí, contra el mundo, contra la mundanalidad, porque el ecumenismo es del mundo, el ecumenismo es de la mundanalidad. Amén. El ecumenismo es de Babilonia, el ecumenismo es de la Gran Babilonia, el ecumenismo es del mundo, porque la Gran Babilonia está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y nosotros tenemos que hacer frente al mundo, porque no somos de este mundo. Tenemos esa patria celestial, esa Jerusalén celestial. Que se rían los perros, los pastores alemanes, de tan finos que son, que hasta tienen paladar negro. Y esos son los fariseos a los cuales Jesús se enfrentaba. Esos justamente son los fariseos a los cuales Pablo se enfrentaba. Y nosotros no podríamos justamente quedarnos así. También tenemos que enfrentarnos. Amén. Por eso, aunque justamente muchas vidas en este momento estén escuchando en la radio y ¡ay, qué barbaridad!, quieran rasgarse las vestiduras en su fariseísmo, justamente los hechos demostrarán todo aquello que estamos hablando, porque no es invento,
Es palabra de Dios que se está corroborando. Es palabra profética. Por eso es necesario abrir los ojos, abrir entendimiento. Buscan reconocimiento del poder gubernamental, para que seamos muchos, para que vean que somos muchos, para que incluyan cuántos somos en el censo. Están ocupados de la situación política. Ya me imagino a Jesús ocupado de que digan, a ver cuántos tengo, a ver, todos tienen que hacerse censar, preocupado del poder del César. No, Jesús no nos enseñó aquello, porque Él clarificó, Él manifestó claramente de que su reino no era de este mundo. Ese reino es justamente el reino que anunciamos. Es el reino que viene pronto. Por eso decimos, venga tu reino, porque el Señor ha de implantar ese quinto reino que esperamos. Después justamente de todo aquello que falta, que está por cumplirse, debemos abrir nuestro entendimiento. Vivimos días finales, dolores de parto. El año pasado habíamos denunciado a los falsos profetas. Habíamos predicado respecto del famoso Frondovich, del famoso Esteban y del famoso Guachalla. Ese triunvirato, esa trinidad diabólica y efímera. Justamente efímera. Porque justamente manifestamos que Dios no iba a tomar por inocente aquel que tome su palabra en forma tan liviana como la habían tomado estos individuos. Y ahora se ha descubierto la mentira. Y justamente ese ministerio del nuevo pacto, ese ministerio que justamente durante tanto tiempo ha estado engañando a la gente, ahora anda propalando de que ahora Esteban es el que los había engañado, al pobre incauto de Guachalla, que vivían en la misma casa. Porque sucede que Esteban fingía la voz de Frondovich y llamaba a todos y cada uno, y que Frondovich no existe. Y ahora, hoy justamente lo están propalando en sus cultos en todo lugar donde se reúnen, diciendo, hermanos, este Esteban nos ha engañado. Mentira, Frondovich no había existido. Y todo ese pueblo que no quiso aceptar la palabra, ese pueblo que insultó, ese pueblo que hizo tantas barbaridades a través de la radio, ese pueblo justamente me da pena, porque ha sido engañado. Ese pueblo ha sido engañado por estos falsos profetas. Ya anunciamos de que todos esos milagros y prodigios no provenían del Espíritu Santo de Dios, venía de un espíritu de engaño, de un espíritu de mentira. Y es eso. Y ahora dicen, ya no hay misión 316. Y por supuesto que lo sabíamos nosotros. Dijeron que para el año 2001, para el 1 de enero, ya iba a venir una bonanza terrible a Bolivia. Hasta los perros iban a comer chuleta. Y utilizo sus términos vulgares y horribles para poder desenmascarar a los falsos profetas. Y han pasado 8 meses y Bolivia sigue peor. Cada día que pasa, mayor recesión, mayores problemas, mayores convulsiones, alborotos, terremotos, problemas económicos. Y todavía esa gente en todo su engaño, aún en la mañana que de alguna manera los capté, siguen hablando del gran avivamiento para Bolivia. Oigan, se equivocaron. Oigan, mintieron. Oigan, se engañaron. No hay tal avivamiento. Lo que sobreviene ahora son finales de dolores de parto, una nueva inquisición, una nueva persecución contra los cristianos nacidos de nuevo. Y Satanás nos está engañando. Satanás nos está engañando. Que escuche bien todo ese pueblo. Nos está manteniendo ausentes de lo que viene y de todo lo que está por venir. Y ellos, aleluya, avivamiento, habían sacado viva mi patria Bolivia. Oigan, si bien hemos nacido en esta nación terrenal, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, la Jerusalén celestial. Utilizan
utilizan el chauvinismo patriótico boliviano, mezclándolo con lo que es el cristianismo, formando un sincretismo al estilo romano. Y por ello vemos que todavía Satanás, el dios de los incas, el sol, está operando a través de este movimiento maligno y demoníaco. Ahora dicen, ¿qué vamos a hacer? Se habían reunido todos, porque es una persona que ha venido a contarme, una persona que ha estado totalmente ligada a ellos durante todos estos años. Y por supuesto, cuando descubrió de que el pastor de Cochabamba les reunió y les dijo, esta es la verdad, nos ha reunido Huachalla, ha viajado lugar por lugar, de hecho tenemos reunión en La Paz, todos los pastores y líderes se reunieron en La Paz, y allí tuvieron el grave error de que también estuvieran los ujieres y los que trabajan allí con el que forman parte del pueblo. Y allí se filtró todo esto y dijeron, no, ahora ya todos se van a enterar. Antes de que se entere Ricardo Claure, tenemos que sacarlo lo más antes posible. Es mejor que se enteren por nosotros a que se enteren por boca de él. No, no es eso. Lo que pasó es que nosotros ya lo sabíamos, ya lo anunciamos. Frondovich era un engaño, Esteban un falso profeta engañador, al igual que Huachalla, porque son cómplices de ese engaño. Inclusive me manifestaron de que este Esteban había estado en adulterio con una mujer que está dentro de ese movimiento, y que a su vez la mujer de él está con el esposo de esa mujer, y él había dicho, pero mi mujer está con tu marido. Entonces se creó otro problema más allá adentro. Este hermano ha venido a contarme y quiere guardar su identidad, porque me dice que este Esteban, y lo sabíamos, es un guarura, o como le dicen comúnmente, tira del Ministerio del Interior. Es un paramilitar y por tanto un torturador, y seguramente tantas barbaridades habrá hecho. Dice que el momento que se lo descubrió allí, que él agarró y dijo, estoy armado, me voy a matar, y les había estado amenazando de muerte a la mujer de Huachalla y a él, y ellos estaban temerosos, miedosos, y dicen, nosotros hemos sido engañados. Los dos ahora están en pelea, porque cada uno le echa la culpa al otro. Pero como el otro tiene más poder, le ha hecho firmar a Esteban un documento para que no haga nada, no diga nada, porque le van a quitar todo lo que le han dado. Esto es una abominación. ¿Me escucharon? Ese hermano me dijo, hermano, tengo miedo, porque tengo mi mujer, mis hijos, y sé que yo conozco a esos agentes, a esos paramilitares. Yo los he visto trabajar y pueden hacer desaparecer a mi familia. Yo le dije, no tengas miedo, no tengas temor, es necesario que tú comparezcas, es necesario que tú hables. Me dijo, no, hermano. Si bien él se comprometió a venir para el viernes a las 4 de la tarde, no vino, porque teníamos que grabar esto y filmarlo para poder anunciarlo a toda la nación. Y comprendo, pero de ninguna manera nosotros vamos a operar de la misma manera, porque si vivimos para Él, vivimos para Cristo, y si morimos para Él, morimos. El morir para nosotros es ganancia. Ahora están queriendo apañar al pueblo. Si no pasa nada, era un engaño. Y sigue la vida, sigue el avivamiento. Mentira del diablo. No hay tal avivamiento. El avivamiento ya se ha dado, porque la palabra de Dios ha llegado a cada rincón. De una manera u otra ha habido la pureza del evangelio en todos estos años. Ya llegamos al tiempo final. Es el tiempo que Dios le dio a Bolivia, justamente como oportunidad. Han recibido con imagen clara, sobre todo aquí en Cochabamba, si ponemos como ejemplo, a través de la radio, a través de la televisión, la palabra tal cual está escrita. Pero aún así esta gente idólatra, esta gente pagana, sigue todavía detrás de las estatuas, sigue detrás de los muñecos, sigue vistiendo sus bikinis a través de los caporales, mostrando su erotismo, creyendo que Dios recibe esa inmundicia. Justamente sabemos que el Dios de la Biblia no es un Dios erótico, es un Dios santo, es el Dios verdadero.
Ni siquiera hablamos de bikinis, hablamos de tangas y hablamos de tanta inmundicia que toda la gente va, toda babosa, en todo el sentido de la palabra, como los perros de la misma manera van en función de aquello. Han recibido la palabra, han recibido el evangelio, pero aún así lo niegan, aún así lo rechazan. Y por eso sabemos que así como están cerrando puertas del evangelio, así como están cerrando las puertas de esta nación al evangelio de Jesucristo, sobreviene juicio sobre esta nación. Y lo sabemos, porque cuando se cierran las puertas al evangelio, la nación entra en oscuridad y en tinieblas, y cae mayor destrucción, porque Satanás hace lo que quiere, y él ha venido a robar, a matar y a destruir. Amén. Por eso nosotros sabemos lo que viene. Y justamente la gran Babilonia con sus gobernantes son los que van a ser juzgados en el juicio a las naciones cuando el Señor Jesús venga. Los gobernantes, la clase política corrupta que gobierna esta nación, van a ser juzgados, y ahí los quiero ver. Hay algunos que andan con el pecho inflado en los aeropuertos, que andan con el pecho inflado por las calles, totalmente ahí ausentes de la vida de Dios. Reyes chiquitos, príncipes, allí cada uno en su pedestal, y no saben que eso les dura poco. Les dura poco, porque después, cuando les sobrevenga la muerte, todo lo que han provisto, ¿para quién ha de ser? Nadie podrá salvar su alma por medio de todo lo que cosechan a través de su profesionalidad política. Nada, solamente la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y si se arrepienten, todavía tienen oportunidad de ser salvos, porque la Escritura nos dice que sobreviene juicio no solamente sobre la gran Babilonia, sino también viene juicio sobre los reyes de la tierra, justamente la clase política, los gobernantes, los poderosos, los reyes, los militares, los jerarcas militares y por supuesto los jerarcas eclesiásticos. Es lo que dice la profecía bíblica y lo anunciamos. Algunos dirán, pero seguramente este hombre que está hablando, no puedes entender esta palabra como todos lo entienden, porque no has nacido de nuevo. Y si todavía tienes nombre de cristiano y no entiendes esta palabra, es porque necesitas nacer plenamente de nuevo, para que puedas entender claramente el fundamento de la profecía. El Señor viene a destruir la autoridad del mundo. El Señor viene a destruir la autoridad política del mundo y recobrar el mundo que Él compró por medio de su sangre y de su muerte en la cruz del Calvario, porque Él ha pagado el precio y el mundo le pertenece, y Él ha de regir a las naciones con vara de hierro. No hay tiempo que perder, el tiempo es breve, no hay tiempo. Y el Señor nos manifiesta y nos hace recuerdo aquello que ya habíamos predicado como un año atrás, de toda esa inmundicia de Frondovich, Esteban y Guachaya. Él ahora, Guachaya, se hace ver como inocente, se hace ver como el cándido, decir, uy, el hermano Ricardo Claure tiene razón, había tenido razón. Nada, Señor. Es el Espíritu de Dios que justamente determinó la verdad cuando los espíritus inmundos de engaño y de falsa profecía salían gritando, como lo mostramos también a través de la televisión. Y lo más penoso es que el Sanedrín cochabambino vino en defensa de ellos. Ese Sanedrín cochabambino que ni siquiera tiene discernimiento espiritual. Un grupículo de amigotes llamados cristianos, un grupículo de amigotes de seminario, de instituto, que se reúnen para aparentar que son el cuerpo de Cristo, para aparentar que son justamente la representación del cuerpo de Cristo. Para nosotros siguen siendo lo mismo, un Sanedrín cochabambino que ha pactado con la iglesia romana, y son justamente hijos de la gran Babilonia, y ellos son los que nos van a entregar. ¿Escucharon? Y ahí nos damos cuenta la vergüenza de estos individuos. Tanto han hecho, hasta cartas han mandado para vergüenza de ellos. Inclusive aquel individuo que se enfrentó y lo ayudó al perro galgo, que salió de esta obra en mayo de 1998, ahora es un individuo que está fuera del Sanedrín y está ahí muriéndose de cáncer, en un cáncer terminal.
es justamente lo que Dios hace para todos aquellos que se ensañan contra una obra del Señor Jesucristo, con lo que es un ministerio dado por el Señor. Verdaderamente es una pena. Me da pena por el individuo, me da pena por el hombre, pero es justamente uno que estuvo propugnando el ecumenismo ya desde aquel tiempo en esa casa Cardenal Maurer del 6 de mayo del año pasado. Y verdaderamente es una pena. Y esto suma y sigue, aunque ellos nos van a hacer muchas cosas, pero lo más terrible es lo que Dios ha de hacer en cada uno, porque justamente han pactado con la gran Babilonia. Amén. Dice que el fuego que enciende las profundidades de la tierra, justamente es a causa de la idolatría y de los hijos infieles. Y justamente estos se han prostituido con la careta de social, ayuda social. Tenemos que ayudar, tenemos que hacer, como Visión Mundial, que ha estado haciendo, formando parte del simulacro del terremoto. Ahora sabemos de dónde recibe el dinero Visión Mundial, no solamente de lo que antes podía percibir, sino de la iglesia romana, porque ha pactado con Roma y está ahí en trato con todo el poder político gubernamental. Todo esto está determinado. Es la apostasía del fin de los días. Y aunque estamos a tiempo, estamos hablando esto, porque cuando saquen esa ley inmunda, nadie de poder decir nada, porque la Inquisición ha de estar en marcha. Y mientras podamos, lo anunciamos, lo publicamos, lo pregonamos. Toda esa inmundicia que está preparada para aquellos que tienen oídos para oír, que oigan, porque vivimos días finales. Porque muchos en corto tiempo tendrán comezón de oír la sana doctrina, la sana palabra, y estarán allí en esos cementerios que les llaman templos evangélicos, unos cuantos reunidos allí en sus horas cívicas, hablando y todos siguiendo una rutina, con una letra muerta, con palabra muerta, totalmente alejados de la presencia de Dios, justamente por su infidelidad, justamente porque están en ecumenismo, justamente porque le han puesto precio al ecumenismo. ¿Cuál precio? Tenemos que ayudar a la gente que necesita. Vamos a tener platita, como claramente se los he escuchado. ¡Qué terrible! No necesitamos platita de la gran Babilonia ni de nadie. El Señor por su palabra nos dice que su obra se sustenta a través de diezmos y ofrendas del pueblo. Y esta obra, para asombro de muchos, se ha sustentado de esa manera durante todos estos años, sin recibir ayuda internacional de nadie. Y es porque justamente el Señor demuestra que su palabra es verdadera, su palabra es real, su palabra no nos deja solos. Y verdaderamente se enardece mi espíritu. Dice, ¿cómo hermano? Usted es un cristiano, ¿cómo se va a enardecer en su espíritu? Lee la palabra. Pablo se enardecía en su espíritu al ver a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Y es justamente todo lo que se va preparando. Vamos a ver esta nación entregada a la idolatría, entregada a los muñecos que no pueden ver, ni oír, ni andar, y nadie ha de poder decir nada, porque eso justamente ha de ser penado por ley. Por eso es la nueva Inquisición. ¿Entienden? Abran sus ojos, abran su entendimiento. No solamente algunos de los que puedan estar aquí dentro, sino aquellos que nos sintonizan a través de la radio. Abran sus ojos. Aquellos que están reuniéndose en congregaciones cristianas que dicen, no pasa nada, todo está bonito, todo está lindo. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Corran por su vida. Porque están siendo engañados. Están bajo el engaño de la gran Babilonia. Salgan, corran, como si fuera Sodoma y Gomorra. Corran, salgan de esos lugares. Es lo que la palabra nos enseña. El Señor por ello nos dice en Jeremías 23, verso 9: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros.
A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Sabemos que el hecho de hablar en nombre de Dios, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios, estos falsos profetas, como es Esteban, como este otro Guachalla, y que ahora se pelean entre ellos, ¿quién es Frondovich? Y justamente un muchacho de la radio lo había escuchado hablar a Esteban como Frondovich. Y justamente este otro de que está aquí en Cochabamba dice claramente de que una vez estaba Esteban lavando sus medias allí en La Paz, y estaba él justamente con Esteban, y recibió una llamada a su celular de Frondovich de Francia. Entonces dice, si Esteban ahora es Frondovich, ¿quién me ha llamado cuando yo estaba ahí hablando con Esteban cuando lavaba sus medias? Y dice, Guachalla estaba ahí dentro de la casa. Entonces ahí está justamente la pugna, ahí adentro, ¿quién es quién? ¿Quién imitaba a quién? ¿Quién usurpaba justamente lo que es el nombre de Frondovich? Están en peleas internas ahí adentro. Y lo más penoso es de que este Esteban había estado haciendo de las suyas con alguna mujer menor de edad, cuya madre se ha envalentonado de rabia y de indignación, y dijo, esto no es de Dios y voy a descubrirlo. Y justamente se compró un celular y claramente pidió de que pudiera tener identificación de llamadas. En eso lo llamó a Esteban como si fuera cualquier persona y le dijo, por favor que me llame Frondovich, el hermano Frondovich, necesito ayuda, estoy desesperada, estoy con problemas en mi familia. Entonces él le pidió el teléfono y por supuesto le dio ese teléfono celular. Al poco rato él le llamó y le dijo, el hermano le va a llamar de Francia, en unas 2 horas ha dicho que le va a llamar. Y ya en ese momento ella identificó la llamada, identificó el número de Esteban. Y después de las 2 horas justamente llamaba el tal Frondovich, pero en el número telefónico marcado en el celular era el mismo teléfono que había recibido 2 horas antes la llamada del famoso Esteban. Y de esa manera justamente se determinó por eso y por tantas cosas, de que no había ninguna llamada de Francia. No había tal situación, era simplemente un engaño. Y todo ese pueblo que han ido en pos del dinero, platita, platita, platita vamos a tener, mi perro va a comer chuleta, justamente es el que ha sido engañado, porque no fueron en pos de las cosas celestiales, sino fueron en pos de las cosas materiales, como cualquier idólatra va detrás de las piedras de Urcupiña. ¿Me escuchan? Y por eso ese pueblo está ahí engañado. Me dicen, no, hay que tener misericordia de ese pueblo, se va a perder porque se va a apartar de Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cristo que le han predicado no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo verdadero. Lo que necesita esa gente es salir de ahí y que se le predique el Evangelio como está escrito, para que verdaderamente nazca de nuevo. Porque de otra manera ha de seguir ahí en pos de su inmundicia, en pos de las cosas de este mundo. Y van a seguir engañados. Avivamiento, avivamiento para Bolivia, el gran avivamiento. 8 meses de gran avivamiento y no pasa nada. Todo es una mentira. Y por eso sobreviene, a causa de esos falsos profetas, se trae maldición a la nación. Por eso dice claramente, la tierra está llena de adúlteros. Recordemos que este individuo ahora es acusado de adulterio. La abogada que justamente habían llamado para hacerle firmar el documento, que dice que no es cristiana, que había ido con sus colaboradores, había dicho, para mí este no es cristiano, porque había dicho, hay que perdonarlo, es hermanito nuestro, hay que abrazarlo, sí, pobrecito, ha fallado, si el justo se cae, también 7 veces ha de levantarse. Y eso hablan también en relación al Guachalla, pobrecito, el hermano ha sido engañado por este otro, los que están justamente guardando la pega, porque dice claramente que son terriblemente manipulados por estos hombres. Y la mujer, la abogada, manifestó de que simplemente este individuo era un estafador, un engañador. Y el individuo ha firmado de miedo, pero él no trabaja solo, trabaja justamente con torturadores del Ministerio del Interior. Y seguramente ellos están escuchando esto. ¿Y qué importa?
como siervo de Dios los he descubierto. Ya desde el año pasado, engañadores. En el nombre de Jesús de Nazaret, su palabra dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ustedes han sido cómplices de ese guarura. Y arrepiéntanse ahora, porque viene juicio sobre sus vidas. Arrepiéntanse ahora, porque el Señor no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Eso es lo que el Señor quiere que comprendamos. Por eso la nación, dice, los pastizales del desierto se secaron. La nación va de mal en peor. No solamente por esto, sino con la llegada del representante de la Gran Babilonia, el vestido de púrpura y escarlata. La carrera de ellos fue mala. Su valentía no es recta. Valentía. Dice que como todos proceden justamente de esa fuente de guaruras, de agentes, todos andan cuidando las espaldas. Dice que todos los pastores andan con su cuerpo de seguridad. Dice que todos andan ahí, no, todos lejos. El cuerpo de seguridad. Y hasta algunos armados. ¿En qué Dios creemos? El Dios que creemos no es aquel que nos enseña aquello. Amén. Por eso caminamos libremente por las calles, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorificando su santo nombre. Y está la palabra, tanto el uno como el otro, que ahora se culpan quién es Rondovich y quién no. Tanto el sacerdote como el profeta son impíos, dice el verso 11. Que escuchen bien todos aquellos que han estado siguiendo justamente este movimiento engañador. Y el Señor dice: aún en mi casa hallé su maldad, porque han utilizado el nombre de Dios, han utilizado el nombre de Jesús. Hay algunos que dicen: pero hermano, milagros han sucedido. Señales y prodigios mentirosos, dice la palabra. Amén. Espíritus de engaño. Los que practican el vudú en Haití también hacen desaparecer el cáncer. Agarran, los hechiceros meten la mano y pueden sanar cualquier órgano. Recordemos que Satanás, la serpiente antigua, tiene potestad sobre la materia. Por eso Dios le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. Le dijo a la serpiente. ¿De qué manera entonces nosotros nos puede extrañar? Los hechiceros de Faraón, Janes y Jambres, convirtieron también la vara en serpiente, al igual como lo hizo Moisés. Por supuesto que el poder que tienen es limitado, pero aún así no cesan de imitar, porque sabemos que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente que había sido creada por los hechiceros de Janes y Jambres. Y por eso está en la palabra. Yo no sé lo que ha de suceder con este movimiento, pero ya están en forma terrible, peleándose internamente. Por eso dice el verso 12: por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Y eso no solamente es en el aspecto espiritual, porque les espera gran tribulación. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Yo creo que ya ha empezado. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron a errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, como ahora lo acusan a este Esteban, y andaban en mentiras. Por supuesto, qué gran mentira imitar. Por eso nosotros ya lo habíamos denunciado. Primeramente Frondovich como Apache, luego como Camba, luego como Colla, y luego ya no sé. Ya hasta me he olvidado de aquello. Verdaderamente una mentira terrible. Y decían todo lo mejor para el hermano Esteban. Este pobre que está liderizando aquí en Cochabamba había llevado su auto. Lo mejor para Esteban, el enviado de Dios. Y ahora dice que se la tiré. Qué pena. Es porque justamente van en pos de las cosas terrenales. Ese es su pecado. Como los de Urcupiña, como los de Copacabana, igualito estos. Ese es su pecado. Por eso tienen que arrepentirse y buscar verdaderamente al Dios de la Biblia, claramente manifestado en su palabra.
Dice la Escritura: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Alguno que decía: y seguramente este hombre está exagerando, ¿cómo al nuevo pacto le va a llamar Sodoma? ¿Cómo le va a llamar Gomorra? Y que salgan de ahí. Oigan, donde hay falsos profetas, donde hay mentira, donde hay engaño, Dios lo dice en su palabra. Dios los ve como Sodoma, Dios los ve como Gomorra, y tienen que salir de Sodoma, tienen que salir de Gomorra, no pueden quedarse ahí dentro. ¿Me escucharon? Los que están en la radio digan amén. Los que están sintonizando a través de la televisión digan amén. Voy a salir de Sodoma, voy a salir de Gomorra. Es lo que el Señor dice. Son como Gomorra, son como Sodoma. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Y esto ya se ha empezado a vivir, porque dice de que le impidieron a este Esteban, que estaba armado, agarrar y meterse un tiro. Lo detuvieron. Ahí están empezando a comer ajenjo. Ahí están empezando a beber agua de hiel, porque simplemente son lo que son: cristianos mentirosos, hipócritas, como dice la Escritura. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Empezó en Jerusalén, como siempre, es un aspecto profético. Tenía que llegar aquí a Bolivia. Amén. Porque ocurrió allá, también tenía que venir aquí a esta parte de la tierra, porque dice aquí el Señor: sobre toda la tierra. Amén. Esta palabra nosotros no podemos desecharla. Y a todos aquellos que siguen todavía creyendo la inocencia de la candidez del pobre Guachaya, que ha sido engañado por el terrible y espantoso engañador de Esteban, como ahora lo están manejando dentro de ese ministerio, a través de la radio y a través de sus cultos. El verso 16 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Ellos hablan gran avivamiento, paz, paz, gran avivamiento. En las escuelas va a haber enseñanza cristiana. La Biblia se va a enseñar en las escuelas, palabra pura. El presidente va a ser cristiano, todos vamos a ser cristianos. Los perros van a comer chuleta a partir del 1 de enero del 2001. Mentira del diablo. Y la gente engañada, porque escuchan justamente las vanas esperanzas, se alimentan con vanas esperanzas, escuchan las visiones del propio corazón de estos individuos, porque ahora Guachaya quiere hacerse el mártir, quiere hacerse el que no sabía nada, el inocente. Recordemos nosotros de que lo que hablaba Frondovich, lo que hablaba Esteban, él decía: el Espíritu de Dios me ha dicho, y repetía lo mismo que ellos. He ahí también la complicidad. ¿Me escucharon? El engaño. Por eso hablamos de la Trinidad diabólica, de ese triunvirato demoníaco de engaño. Hablan y siguen hablando cosas de su propio corazón. Dicen: no hay misión 3:16, era mentira del Esteban, pero hay gran avivamiento para Bolivia. Oigan, su misión 3:16 era justamente gran avivamiento para Bolivia. Ese es el engaño. Todo es vana esperanza. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Porque la boca del Señor dice: pestes, hambres en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, anarquía, alborotos, asaltos, acatastasias, como nos enseña la Escritura, sediciones. Y todo esto lo vivimos. Y mientras tanto todos estos en su nube, en una nube demoníaca. No hay nada de eso. Viva, viva Bolivia, viva Bolivia, viva Bolivia, viva Bolivia. ¿Cuál viva Bolivia?
si bien amamos esta nación, pero la Escritura nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y nosotros somos de una ciudadanía celestial. Por eso saludamos la patria celestial. Y es una pena, pero nosotros debemos estar preparados justamente en base a la palabra, para poder decirle: Señor, solamente tú puedes librarnos del engaño, del fin de los días que se tendría que manifestar a través de estos falsos profetas. Hay otro aspecto que también es necesario compartir. Jeremías capítulo 23, el verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dice el Señor: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre nosotros. No va a haber gran tribulación, no va a haber juicio, no va a pasar nada. Tú viví tranquilo. Ven, sembrar, trae tu platita. Dios te ha de compensar 100 veces. Trae todo lo que tengas, lo mejor. Él te va a dar plata. Así han estado en todo este tiempo. Qué mal, ni qué mal. No ha de venir mal sobre nosotros. Engañadores. Porque una cosa dice la Biblia y otra cosa dicen estos de su propia boca. Dice la Escritura, el verso 18: porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quiénes han estado en ese lugar secreto, en ese lugar santísimo? A ver, levante la mano. He ahí la palabra. Por eso tú permaneces firme en la doctrina, firme en la palabra. ¿Me escuchaste? Porque de otra manera estarías detrás de todos aquellos al estilo de Urcupiña. Si bien les falta cortar piedras, pero han estado casi haciendo lo mismo. ¿Me escucharon? Eso es lo terrible. Y no solamente hemos estado en el secreto del Señor, sino también hemos visto y hemos oído su palabra. Amén. Vemos cada día que pasa el cumplimiento de la profecía bíblica. No solamente oímos, sino vemos el cumplimiento de la palabra. Y nos asombramos, nos maravillamos, nuestra fe aumenta y decimos: gloria al Señor, gloria al Dios de Israel. Su palabra es verdadera. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquellos que han estado atentos a la palabra profética más segura son los que están firmes. Porque al fin de los días el testimonio de Jesús se reúne en una sola frase: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solamente. Y nos alumbra como antorcha en lugar oscuro. Solamente hasta que aquel día esclarezca, hasta que sepamos, cuando nosotros determinemos esos 1185 días que nos enseña la Escritura, o 1335 días que tendrán que esperar aquellos que se hayan quedado en la gran tribulación. Ese día debe ser claro para nosotros, hasta que el día esclarezca, dice la Escritura, y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El verso 19 y 20 es para justamente nosotros que predicamos profecía y que tenemos el testimonio de Jesucristo. Y es lo que les espera a todos estos falsos profetas engañadores, que se han servido de todo el engaño para engañar a tanto pueblo. Por eso dice el verso 19 y 20: he aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Quiénes son los malos en relación a este contexto? Los falsos profetas. Amén. Los sacerdotes y los profetas impíos. Sobre ellos dice que está preparada la tempestad, que ha de salir con furor. Y el verso 20 añade: no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Ahora lo entendemos. ¿Cuántos lo entienden ahora? En los postreros días
lo entenderéis cumplidamente. Y eso vamos a verlo. Eso ya lo entendemos. Es lo que nos sobreviene a todos estos falsos profetas que han torcido las escrituras sin ningún temor de Dios. Ningún temor. Y es justamente lo que hay que tener para poder subir al púlpito. Temor de Dios. Y por más palabra que muy dura que resulte, es palabra verdadera. Es palabra de Dios. No la inventamos. Es palabra tal cual está. Si la palabra habla de perros, hablamos de perros. Si la palabra nos habla de Gran Babilonia, hablamos de Gran Babilonia. Nosotros no podemos maquillar. No, es que se van a ir, se van a asustar, ya no van a volver, ya no van a diezmar. No, que se queden nomás. No, prohibido predicar profecía. Es lo que escuchamos de ahí de algunos. No, Señor. Nosotros predicamos lo que está escrito. A nadie es obligado acá los diezmos y las ofrendas. Cada uno da de su propio corazón. Porque el Señor obra en cada vida. Y esta obra permanece firme adelante en su misericordia. Y es ese pueblo que sigue todavía corriendo. Es increíble. Ya se han enterado de que Frondovich no existe, de que es un engaño. Pero sin embargo llaman y dicen: el gran avivamiento para Bolivia. Qué pena. Dice el verso 21 el Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto justamente, esta palabra es para el Sanedrín cochabambino. Si ellos hubieran estado en el secreto del Señor, habrían hecho oír las palabras de Dios a ese pueblo. Le habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Pero ¿qué ha hecho este Sanedrín? Sin ningún discernimiento nos ha atacado a nosotros y se ha puesto del lado de los falsos profetas. Qué pena, ¿verdad? Esa es la pobreza espiritual de esos que están ahí liderizando esa institución que suplanta el cuerpo de Cristo. ¿Me escucharon? Porque repito, el cuerpo de Cristo no es ninguna institución. Es un organismo vivo, formado por todos y cada uno de los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, y que están en forma subterránea en cada casa, en cada lugar. Y nosotros simplemente somos centinelas, atalayas, anunciando el peligro para que ese pueblo no sea engañado por estas instituciones apócrifas y falsas que usurpan lo que es del Señor Jesucristo. He ahí su pecado. El verso 23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En la antigüedad, el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Aquel que se sueña: me he soñado. Que cuente el sueño. Pero aquel, dice la Escritura, aquel que cuente mi palabra verdadera, hable mi palabra verdadera. Y esta palabra está aquí en la Biblia. Porque lo demás es paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La palabra es trigo. Todas esas falsas profecías, todo ese engaño mentiroso de los falsos profetas, de estos falsos profetas, es paja. Y la paja es quemada en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En cambio, el trigo se cosecha en los graneros del Señor. Y es lo que esperamos. Primero las primicias y luego la cosecha final.
No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. A las pocas semanas el año pasado que sacamos a luz toda esta inmundicia, nuestra hermana Elsa en el Sistema Administrativo Nacional recibió la llamada telefónica, y por supuesto que debemos suponer que eran estos. Le dijeron: soy el abogado de Frondovich, queremos hablar con el pastor Ricardo Claure, queremos saber cuánto nosotros podemos pagarle para que deje de pasar toda esa publicidad que nos está haciendo tanto daño. Y bueno, cuando Elsa me comentó, ya habían colgado, y le dije: mira, si vuelven a llamar, diles claramente, el evangelio no se vende, la palabra de Dios es verdadera, y les vamos a seguir dando como martillo. Y a través de este nuevo mensaje, aunque ha pasado ya algún tiempo, nuevamente esta palabra les cae como martillo, y les cae como martillo, y el martillo quebranta hasta la piedra más dura. Amén. Y esta palabra que les caiga como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra les caiga como fuego, porque el fuego quema la paja. Amén. Y el engaño y la falsa profecía es justamente lo que es: paja. Por tanto, dice el Señor en el verso 30, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Uno dice: ay, el Señor me ha hablado, me ha dicho. El otro lo repite como le hubiera dicho directamente él. El Señor a mí también me ha dicho. ¿Y sabes qué me ha dicho? Y le ha dicho también a él. ¿No era lo mismo cómo actuaba Guachalla? ¿Cómo actuaba Esteban? Lo que ha dicho Frondovich también a mí me ha dicho. Lo que ha dicho a Frondovich Esteban, a mí también me ha dicho. Cada uno hurtaba sus palabras de su más cercano. ¿Entienden? Y ahora resulta que uno es el malo, el otro no existe y el otro es inocente. Mentira del diablo. Es una complicidad de engaño. Ahora ya no hablamos de un triunvirato, hablamos de un grupo de dos, de una pareja de engañadores. ¿Me escucharon? Que ahora están en peleas para saber quién es quién. Y el verso 31 dice el Señor: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. Y ese es el engaño. Este individuo se está haciendo ver como víctima y dice: no, me he engañado. Pobre Cándido, ha sido engañado. Y así me lo cuentan. La inocencia del pastor Guachalla, la candidez del pobre hermanito, ese Esteban lo ha engañado, dice. Una pena. Entonces es verdaderamente algo terrible. Endulzan sus lenguas. Y todo el pueblo que ha de escuchar esas palabras bonitas: sí, me he engañado, pobrecito. Sigamos en el gran avivamiento. ¿Qué gran avivamiento? La prensa misma lo muestra. Hay persecución por delante. ¡Qué gran avivamiento! Y ese pueblo no está siendo preparado. Ese pueblo sigue engañado. Ese pueblo sigue detrás de esculturas, de ídolos de barro que son Guachalla y compañía. Ahora descubren que Frondovich no existe y siguen con el gran avivamiento. Mentira, el engaño. En el nombre de Jesús es necesario hablar lo que está escrito. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. ¿Qué provecho? ¿Qué provecho han hecho? Nada. Porque ese pueblo sigue ahí todavía deambulando en esa nube demoníaca de gran avivamiento y gran mentira. ¡Qué gran avivamiento, gran mentira! Porque sobreviene persecución para los cristianos nacidos verdaderos, nacidos de nuevo. ¡Amén! Porque más adelante la gran Babilonia, juntamente con su ecumenismo, ha de empezar a hablar del gran avivamiento. Y seguramente estos, en su inmundicia, en su engaño, se van a plegar a Roma y van a decir: este es el gran avivamiento. Cuando ya hayan exterminado todo vestigio de lo que es sana doctrina,
sana palabra a través de esa ley inmunda que está ya por ser promulgada. ¿Me escucharon? Todo esto nosotros ya lo comprendemos, ya lo vemos. Y a través de esos falsos profetas como Benny Hinn, que habla que hasta el budismo, las religiones orientales también van a tener un gran avivamiento. Engañador, falso profeta, hijo del diablo, como tantos otros aquí en Bolivia que están detrás de él y por supuesto participan de su doctrina. He ahí la palabra. El verso 32 dice: aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo. Y cuando le preguntara a este pueblo o al profeta o al sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía del Señor?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho el Señor. Amén. Toda esa gente que anda todavía que el gran avivamiento, nada. Esta es la verdadera profecía que el Señor les habla a todos esos engañadores. El Señor les dice: os dejaré, dice el Señor. Es la verdad. Y viene celo por su palabra, celo por la verdad de su palabra. ¿Cómo la pueden torcer? Lo escuchaba ese hombre y lo he predicado a este Guachaya. Lo escuché cuando iba para Oruro el año pasado, en mayo del año pasado. Y ahí, como no sintonizaba alguna radio, ahí sintonicé aquella. Y este hombre hablaba de los dolores de parto. Y de los dolores de parto era porque el avivamiento viene. El dolor de parto, dice que estamos ahora nosotros con dolor de parto porque el avivamiento viene. Dice: pero ¿cómo? El dolor de parto viene con destrucción repentina. Cuando se consumen las cosas viene con destrucción repentina. Y cambiaba las escrituras, dice: cuando estén justamente diciendo que esté con dolor de parto con la mujer encinta, entonces vendrá el gran avivamiento. Torcía la palabra. Y ese momento, como todos ustedes que estamos tan fundamentados en la palabra, escuchar aquello causa risa. Este hombre que está hablando, ¿de dónde me saca que gran avivamiento? ¿Dónde está la palabra eso? Y era el invento. Y el pueblo llamaba así el gran avivamiento. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Porque la palabra dice: como los dolores a la mujer encinta, destrucción repentina, y no escaparán. Amén. ¡Qué gran avivamiento! No escaparán. Dolores de parto, es persecución, es llanto, es clamor, es angustia. ¡Qué gran avivamiento! El gran avivamiento ya se ha dado. Ya se ha dado por la libertad que hemos tenido en todos estos años de predicar la palabra. Y está llegando a su fin. Es la oportunidad que Dios le dio a esta nación. Y está llegando a su fin. ¿Me escucharon? Por eso, a toda esa gente engañada, si quieren seguir en Sodoma, si quieren seguir en Gomorra, el Señor les dice que nosotros nos dice que les digamos esto. Esta es la profecía: os dejaré, ha dicho el Señor. Amén. Que se arrepientan, que salgan de ahí, que salgan de ahí, que salgan de ahí. Así como los mensajeros fueron a Lot y a su casa y dijeron: vamos, salgan de la ciudad, salgan de Sodoma. De la misma manera cada uno de ustedes, amén, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. No, es que Dios le ha entregado a Guachaya, Bolivia. Mentira del diablo. Satanás le ha entregado para que engañe a tanta gente a través de todo ese materialismo, un cristiano evangélico demoníaco, y con tanto engaño con la existencia del Frondovich. Se va a ir al Perú el Espíritu Santo si no se les hace caso. Engañadores, qué pena. Pero simplemente tenemos que estar plenamente dispuestos a presentar defensa conforme a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos de pie.
Ahí donde estás. Por supuesto que no podíamos permanecer ausentes y permanecer callados y hacernos cómplices de todo aquel engaño. Y los siervos de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, se encargaron de denunciar justamente estos hechos como ahora nosotros los hemos denunciado. Porque no somos de este mundo, ni tenemos necesidad de agradar a ninguno. Nos debemos al Señor y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si esta palabra ha sido para tu vida y comprendes que es corto el tiempo que nos queda, no hay tiempo que perder. Por eso ahora todo el tiempo que dispongo lo utilizo para escribir. Escribir. No meditando en oración que otra cosa, seguir escribiendo. Porque eso es lo que ha de quedar. Amén. Eso es lo que ha de quedar. Y ustedes seguramente tienen esos folletos y deben repartirlos. Y por supuesto tener la responsabilidad de guardarse un juego completo, porque les ha de servir en el futuro. Amén. No se queden sin ninguno, guarden, porque les ha de hacer falta, porque después ya no ha de haber oportunidad ni de imprimir ni de nada. Va a ser una persecución terrible. Audiocassettes, videocassettes, también lo mismo. ¿Me escucharon? Tengan a mano. Esa palabra ha de impartirles fe. Ha de impartirles fe en los momentos difíciles que van a poder vivir más adelante. Y mientras tanto, por supuesto, todo lo que hay en demasía tienen que hacerlo conocer. Hay miles de folletos dispuestos. Y es más, estamos clamando para que el Señor nos permita mayor cantidad de papel, porque todo se acaba. Todo se termina. Es increíble. Las máquinas ahí ya no se abastecen en relación a la cantidad de material. Y es más, muchas veces las proveedoras de papel no nos entregan a tiempo. Pero en fin, el Señor está obrando conforme a su misericordia. Y son miles de folletos que cada uno debe repartir. Miles de folletos que en algún momento una persona ha de usarlo. ¿Lo escucharon? No se ha de hacer marcar. No se ha de plegar a la gran Babilonia. El Señor le abrirá el entendimiento en ese momento. Y un día recibirás galardón delante de Él. Y Él te hará recuerdo que tú en aquel día le entregaste un folleto a esa persona. Y esa persona por ese folleto en el tiempo posterior conoció al Señor y pudo ser salva del engaño. Amén. Ahí donde estás, levanta tus manos en alto. Llora conmigo de todo corazón. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor, y tú nos has mostrado la verdad de tu palabra, la nueva Inquisición que está en marcha. Y también, Señor, con tu poder demostraste, Señor, a los falsos profetas. Ya desde el año pasado han empezado a desmoronarse, han empezado a pelearse. Hay armas de fuego de por medio, hay amenazas de muerte. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos dijiste antes, tú nos avisaste antes, Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús clamamos por todos los obreros, por todos los pastores, Señor, que forman parte de Cristo Viene.
en La Paz, Señor. Protege al hermano Fernando, a su familia, Señor, en Cochabamba. Protégenos, Señor. Oh Dios, porque los guaruras, Señor, los prosélitos que andan alrededor de esta gente, anda armada, Señor. En el nombre de Jesús te clamamos, mi Dios, para que tú mandes ángeles poderosos y esta gente huya, Señor. Esta gente retroceda, Señor, en toda su maldad, en toda su inmundicia. Retroceda, Señor. De otra manera, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, porque tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te glorificamos y te exaltamos. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Demos un aplauso al Señor. Siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con Él y le haré eternamente será. Y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Haya terminado, reinará con majestad y años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La Red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano El Señor ahora quiere que te levantes. Ricardo Glaure, Levántate ahora. para que su iglesia se prepare